que del leño, para parte del leño queman el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, y se postra delante de él y lo adora. Y le ruega diciendo: líbrame, porque Dios eres tú. No sabe, ni entiende, porque cerrados están sus ojos para no ver, su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para ser parte de esto. Quema en el fuego y sobre sus brasas cocina pan. Hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta su corazón, engañando le envía para que no libre su alma. Y diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel. No me olvides. Yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielo, porque Jehová lo hizo gritar con júbilo. Profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, porque y todo árbol en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Has dicho Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, lo que hago todo, que extiendo solo los cielos y que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agujeros, y hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra a su siervo y cumple el consejo de su consejero, que dice a Jerusalén: será habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificadas. Que dice a las profundidades: sacao, y a los ríos: haré secar. Que dice de Silo: mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: será edificada, y el templo será fundado. Amén. Bueno, fíjense estas hermosas escrituras que acabamos de leer. Es una escritura muy desafiante porque aquí Dios está hablando y está manifestándose como el único Dios verdadero, como el Señor que hizo todo cuanto existe y que
a Él es al que se le debe las gracias y sus bondades y sus misericordias por lo que Él ha hecho y por lo que Él sigue haciendo. Fíjense que Dios le hablaba a la descendencia de Jacob. Le hablaba Dios. No sé si usted se dio cuenta. Aquí en el capítulo 44. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jerusún, a quien yo escogí. Fíjense, Dios le está hablando a la descendencia de Abraham, a aquellos patriarcas antiguos testamentarios. Dios los tenía a ellos en su mente y Dios se acordaba de ellos. Ellos existieron, pero ya ellos no estaban sobre esta tierra. Ya ellos habían muerto, se habían ido de esta tierra, pero su legado continuaba. Dios se acordaba de ellos y Dios sabía que su descendencia estaba todavía sobre la tierra. Y su descendencia no había tenido la experiencia de conocerle a Él, a Dios, como el único Dios prepotente, todosuficiente y creador de todas las cosas. Por eso Dios, recordando a los antepasados de Israel, recordando Dios a Jacob y a todos aquellos que habían vivido antes de esa generación que estaba vigente cuando el profeta Isaías vivía. Dios le dice a través del profeta Isaías: porque yo derramaré aguas sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Fíjense, y Dios les está profetizando, les está diciendo a los descendientes de aquellos patriarcas que habían quedado ya en la historia, a lo mejor olvidada, que Él derramaría agua sobre el secadal. Esto quiere decir que durante el tiempo de Isaías, esas generaciones que le tocó vivir en ese proceso del tiempo de Isaías, ellos no habían visto un milagro, una manifestación sobrenatural, maravillosa de Dios. Ellos no la habían visto. Pero Dios, sin embargo, le dice que Él estaba comprometido con eso que se habían quedado atrás, se habían muerto, y que la generación de ellos que estaban delante e iban a seguir creciendo, naciendo, no habían tenido una experiencia, no habían visto la gloria de Dios. Es por eso que Dios dice
que ellos estaban secos, estaban en un sequedal, estaban viviendo en una época de oscuridad, de esterilidad, donde no había milagros ni manifestaciones de Dios de una manera maravillosa, como Dios lo había hecho en el tiempo de Jacob. Y sin embargo, Dios les dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Fíjense, Dios habla de una manera ilustrativa, haciéndoles ver que ellos están viviendo en una época seca, en una época difícil para ellos poder vivir, pero Dios les dice, yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Fíjese, o sea, Dios dándole promesas maravillosas. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque Dios se acuerda de nosotros. Si hubieron épocas en la historia que nuestros antepasados lograron ver la bendición de Dios en Chicago, como por ejemplo en Chicago hubo un hombre llamado Moody, que fue un hombre que Dios usó levantando una iglesia muy bonita en Chicago, predicando el evangelio, abriendo estaciones de radio y ganando almas para la gloria de Dios. Pero Moody murió. ¿Ve? Pero las promesas de Dios no han muerto, siguen vigentes, siguen activas las promesas de Dios. Y entonces los descendientes de Moody y de aquellos otros predicadores que vivieron en el siglo pasado, por ejemplo el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, que hubieron predicadores, sí hubieron hermosos predicadores, misioneros, que iban a las naciones centroamericanas, sudamericanas, a llevar las buenas nuevas, el evangelio glorioso y ganar almas para el Señor. Pero después que esos misioneros y esos evangelistas se murieron, parece ser que todo se acabó, que todo se terminó, pero no se ha acabado. No se ha terminado. Dios sigue aquí, presente. Dios sigue y anhela mostrar su mano de gloria para sanar, para liberar, para glorificarse. Ahí vemos a Justin. ¿Ve? Justin es un milagro glorioso, hecho por la mano de Dios. Los médicos no podían nada que hacer, no podían hacer nada por Justin. Estaban todos paralizados, no sabían qué hacer, no sabían cómo hacer. Para ellos no había remedio, para ellos no había solución, para ellos Justin ya estaba destinado a morir. Pero nosotros creemos que hay un Dios que escucha la oración y que tiene misericordia, y que cuando le pedimos con fe, Él nos oye, porque sus promesas todas son reales y verdaderas. De tal manera que cuando nosotros oramos por las personas que están enfermas y le decimos a las personas que tengan confianza que Dios sigue oyendo y que Dios está presto para derramar agua sobre el sequedal. El agua, mire, es un elemento sustancial para la vida. El agua purifica,
el agua fortalece, el agua recrea, el agua regenera y produce nueva vegetación. Gloria a Dios. Esto quiere decir que Dios tiene el poder para derramar su agua sobre los pastizales, por muy seco que estén o por muy árida que está la tierra. Mire, Dios dice que su bendición Él la derramaría sobre los renuevos, sobre las nuevas generaciones. Nosotros tenemos que creer eso. Y brotarán entre hierba, dice Dios, y brotarán entre hierba como sauce junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy Dios Jehová, y el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. ¿Cómo la ve? Dios diciendo que Él todavía tiene poder para hacer cosas sobrenaturales en cualquier tiempo, en cualquier época, en cualquier generación. Pero el hombre tiene que prestarle oído a Dios. Si el hombre le presta oído a Dios y se da cuenta que Dios existe y que Dios es bueno y que Dios es poderoso, entonces ese hombre o esa mujer o esa familia va a descubrir las bondades y las misericordias grandes de Dios. ¿Cómo la ve? ¿Por qué? Porque Dios está allí para socorrer, Dios está allí para auxiliar. Fíjese, entonces Dios llama al pueblo y le dice que se salgan de la equivocación, que se salgan del error, porque mientras ellos estén en error, ellos no van a poder ver nunca el poder de Dios obrando a favor de sus vidas. Y entonces Dios, fíjese, le dice al hombre y le dice a la mujer, mire cómo le dice Dios, verso 22, yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Cómo la ves? Dios llama al hombre, Dios llama a la mujer, Dios llama al joven contemporáneo y los llama a que se vuelvan a Él, al Dios creador de todas las cosas. Él está presto para perdonar, para redimir, para glorificarse de una manera como solamente Él lo sabe hacer. Mire, cuando Dios le habla al pueblo y le dice todos los actos que el pueblo hace para adorar a Dios y creer que es el Dios, pero Dios le dice, pero ese no es Dios. Yo soy Dios. Mírenme a mí, yo soy el Dios espiritual, el Dios que trasciende, el Dios que da la vida, el Dios que perdona las iniquidades. Yo estoy presto para redimirte, yo estoy presto para borrar tus pecados con la sangre de mi Hijo amado. Con la sangre de mi Hijo amado, yo te lavo, yo te perdono, yo te doy la vida. Y te vuelvo a decir que tú vas a alcanzar el triunfo. Ahora, miren, no solamente Dios dice esto, sino que Dios lo pone como una prueba y saca y menciona a un hombre. Aquí está, versículo 28, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Fíjense, Dios, hablando de Ciro. ¿Quién era Ciro? Ciro era un rey que venía de allá, de aquellas tierras
antigua, lejana, como Medo-Persa, de aquellas tierras donde ellos gobernaban y donde ellos mandaban y donde ellos tenían la autoridad para conquistar reinos. Yo no sé si usted se acuerda de una película que se estuvo viendo aquí en los Estados Unidos llamada La Guerra de los 300. Usted, no sé si usted llegó a ver esa película, los 300, los espartanos. Los espartanos que vivían aquí en Grecia, ahí estaban los espartanos. Eran 300 soldados armados, feroces, muy reconocidos por todo el mundo, los espartanos. Mire, y sucedió que los de Siria comenzaron a invadir toda Europa, todo Grecia, y por allá venían todos ellos. Eran guerreros terribles los espartanos. Y Ciro era de esa estirpe, de esa descendencia, de ese pueblo llamado Medos y Persas. Los Medos y Persas eran demasiado guerreros, muy fuertes, poderosos en batalla. Bueno, ellos en un principio no pudieron vencer a los espartanos. ¿Por qué? Porque los espartanos eran valerosos, guerreros. Miren, esa película vale la pena verla. Si usted no la vio, hasta la puede rentar, hasta la puede comprar. ¿Ve? Entonces, ¿sabe lo que pasó? Que los espartanos perdieron contra los de Ciro porque hubo un soldado que traicionó al pueblo de Esparta. Y entonces aquellos enemigos se metieron por una guarida que ellos desconocían, pero hubo un soldado que traicionó a su pueblo y les indicó por dónde podían entrar. Y cuando ellos descubrieron por dónde podían entrar, se metieron y descubrieron la entrada fácil para matar a todos los espartanos y conquistar Esparta, dominarla. Bueno, fíjese, Ciro era el rey que venía de esa tierra. Dios levantó a ese hombre llamado Ciro para que Ciro hiciera la voluntad de Dios, para que Ciro conquistara las tierras que Dios quería que él conquistara. Y cuando Ciro conquistó todas esas tierras, Ciro dio una orden Ciro, y él dijo que él quería que el pueblo de Israel se regresara a su tierra, allá, a su tierra, y que ellos allá iban a reconstruir su templo e iban a hacer la voluntad de Dios. Y entonces, mire, cuando Isaías estaba de profeta, le mostró esta profecía, se la mostró a Ciro y le dijo: mira, Ciro, esto es lo que Dios ha hablado de ti. Y Ciro se quedó espantado. Escuche cómo Dios dice de Ciro: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al que tomé yo por mano derecha para sujetar naciones delante de él y sacar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Ahí está. Esta profecía que Dios dijo de Ciro, Ciro la vio en su propia vida, que el que le estaba dando a él
todas las conquistas de todas aquellas tierras que él estaba dominando, había sido Dios. Y cuando el profeta le dijo, mira, tú has conquistado todas las tierras, es porque Dios así lo profetizó y lo escribió acerca de ti. Cuando aquel hombre lo supo, se quedó pasmado, se quedó frío. ¿Cómo va a ser posible que Dios haya hablado de mí y me haya dicho que yo voy a conquistar a todos los reinos de la tierra de este tiempo? Y el profeta le dijo, sí, Dios lo ha dicho, Dios lo ha dicho, Dios lo ha dicho de ti, porque Él es el Creador Todopoderoso. Gloria a Dios. Por eso, mire, si usted saque tiempo y a su casa lea Isaías 45, el verso 8 en adelante, saque tiempo para que lo lea esta noche. Y cuando usted comience a leer de Babilonia, usted se va a dar cuenta que Dios también levantó a Babilonia para luego Dios castigarla. ¿Ve? Porque esos pueblos eran sanguinarios. Y Dios los levantó para que ellos hicieran la voluntad del Dios Todopoderoso. ¿Cómo la ve? Por eso cuando yo leo estos capítulos, Isaías 45, Isaías 46, Isaías 47, Isaías 48, y yo leo Isaías 49, mire, yo me quedo tranquilo y confiado, sabiendo que el Dios nuestro es el Dios que domina y que gobierna todo cuanto existe. Él es un Dios todopoderoso. Es por eso que nosotros tenemos que estar confiados en Él, dándole gracias a Él, honrándole a Él, porque Él es quien hace todas las cosas posibles por su gracia y misericordia. ¿Cómo la ve? Podemos leer la palabra, y a la medida que estamos leyendo estos capítulos de Isaías, nos vamos a dar cuenta que aquí Dios estuvo hablando en el tiempo de Isaías al pueblo, para que el pueblo despertara y el pueblo se volviera a Dios, porque Dios tenía misericordia de Israel y Dios los quería favorecer, corregir, bendecir. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el proyecto de revelar la próxima venida del Mesías, venido Jesucristo. ¿Cómo la ve? Por eso Isaías capítulo 53, ahí comienza el profeta Isaías a hablar de Jesucristo que había de venir, ¿ve? Y del amor eterno de Dios para con todo su pueblo Israel y para con toda la humanidad. Es por eso que en este tiempo que nos ha tocado vivir, ¿ve? Las naciones de la tierra se alegran y recuerdan la venida del Mesías príncipe, la venida de Jesucristo a la tierra para salvar, para socorrer, para ayudar a la pobre humanidad que estaba perdida en oscuridad. Es por eso que tenemos esta palabra, esta Biblia en nuestras manos, para leerla y para darle gracias a Dios y para ponernos al día con el mensaje de Dios y con el deseo del corazón de Dios también para con nuestra humanidad hoy en día. Por eso los ángeles dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad de Dios para con los hombres. ¿Ve? Porque Jesucristo venía a nacer en la tierra para redimir a todos aquellos que habían vivido en oscuridad y en tinieblas. Por eso tenemos que darle gracias a Dios, porque cada vez que usted mira un arbolito encendido,
Jesucristo decía: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida, Jesucristo. ¿Ve? Es por eso que nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque Dios es bueno. No concretarnos solamente en aquellos pasajes, ¿ve?, donde el hombre por su ignorancia, ¿ve?, se entregaba a otro quehacer. Por eso Dios le dice ahí lo dice Dios, que toman el árbol y lo cortan y hacen un ídolo y luego vienen y hacen comida, etcétera, etcétera, etcétera. No es que Dios estaba vilipendiando al hombre y hablándole mal al hombre, no, es Dios quien estaba hablándole al hombre para hacerlo razonar y hacerlo pensar de que Dios es un ser espiritual, maravilloso, glorioso y misericordioso. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque tu palabra es verdadera. Muchas gracias, Señor, porque tú nos das sabiduría, nos das inteligencia, Señor, para ver, Señor, tu manera de obrar de una manera maravillosa, gloriosa y poderosa. Padre, gracias. Tú tienes buena voluntad para con todos los seres humanos de esta tierra. Ayúdanos, Señor, que podamos compartir el mensaje bueno de amor, de perdón, de misericordia, que tú nos has traído, oh Dios, a través de la encarnación de tu amado Hijo, Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, damos gracias a Dios.